el capítulo 2 de Marcos, del verso 2 en adelante. Y vamos a darle lectura. Ya tienes la cita, Marcos capítulo 2 del verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro amigos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Verso 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es una gran enseñanza, podemos decir. Y bueno, ¿qué tiene que ver con su introducción? Tiene que ver mucho. Dice que estaba en una casa, estaba predicando la palabra, y dice la misma palabra que no cabía la gente. Y ese es mi deseo de este lugar. Amén. Es que ya no cabemos. Así es, amén. Me invitaste y fui, pero había tanta gente que no podía pasar. Y aquí no pueden decir que iban a hacer un hoyo en el techo, ¿verdad? Porque para empezar iban a llegar a la vivienda del vecino. Entonces, nos habla de 4 personas que llegaban a una camilla. En la camilla iba un paralítico. Y bajaron al necesitado. Dice que el Señor Jesús, al ver que estaban bajando al paralítico, dice, y al ver la fe de ellos, no del paralítico, de los amigos. Porque así tenemos que ser en la vida. No importan las circunstancias, tenemos que saber a quién nos acercamos. Cierto, amén. Y en este caso se estaban acercando al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que hacía milagros, al que caminaba sobre las aguas, al que multiplicaba el pan, al que resucitaba a los muertos. Tenemos que saber que nos podemos acercar al Cordero cuando nosotros tenemos necesidad, y tenemos que acercarnos en una fe y en una convicción, creyendo que Dios es el que va a obrar. Amén. Y que en su misericordia va a actuar hacia nosotros. Amén, amén. Y dice que estaba el Señor Jesús viendo, dice, y vio la fe de ellos. Porque necesitamos saber y conocer quién es Jesús. Sí, amén. Es el Hijo de Dios. Aleluya. Es el único que tiene el poder. Es el único el cual puede obrar en nuestras vidas. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Cierto. Tenemos que saber y acercarnos al que trae vida, y al que trae vida en abundancia. Así es. Tenemos que saber y reconocer que nuestro corazón tiene que estar abierto. Dice Apocalipsis: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si oyen mi voz y abren, entraré y cenaré con ellos. Sí, amén. Yo analizaba el pasaje y decía cuál es la relación entre perdonar los pecados y la sanidad del paralítico. Para muchos debe haber un abismo ahí entre los dos, entre las dos preguntas, o entre los dos conceptos. Pero no hay ningún abismo. Sí hay una relación. A veces
Una ocasión se acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor Jesucristo, ¿quién pecó más, él o sus padres? Porque vamos a encontrar gente que nos va a señalar, nos va a querer señalar, porque la gente se guía por apariencias. Dios no. Dios nunca va a ver tu exterior. Cuando Dios le dice a Samuel que vaya a buscar a David, llega a la casa de David. Y el padre de David pone a los demás hijos, y a David lo tiene por allá con las ovejas. Y el sacerdote dice: es este, ve su aspecto. Dice: este es. Le dice Dios: no, este no es. No te guíes por las apariencias. Debemos de fijarnos que el vaso esté limpio por dentro. Tenemos que darnos cuenta que todo radica en la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La soberbia, la amargura, la altivez, la dureza de corazón nos aparta de la verdadera gracia de Dios. Cierto. Nos aparta de la misericordia de Dios. Cierto. Por eso va a haber gente que aún en las mismas iglesias te encuentres y tenga 20 años en la iglesia sufriendo de una enfermedad. Y llegue alguien y tenga un mes, pero trae un verdadero corazón, una verdadera disposición, un verdadero arrepentimiento, un verdadero corazón, un corazón dispuesto de tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios, y se ha sanado de cáncer. Así es. ¿Pero cómo? Por la dureza de corazón. Porque conocemos letra, mas no sustancia. Conocemos letra, mas no al Espíritu Santo. ¿Sí me voy a explicar? Sí. Necesitamos nosotros acercarnos a Dios y decirle: sí, Señor, yo quiero. Este hombre también tenía fe, paralítico. Pero se encuentra uno personas que dicen: híjole, pero ¿qué tengo que hacer? Dispón tu corazón, abre tu corazón, para que sea Dios obrando en nuestras vidas. Dice, Efesios capítulo 4, verso 31 y 32, y con esto vamos a concluir. Efesios 4, 31 y 32. Dice la palabra de Dios, verso 31: dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándose así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús. ¿Pero sabes qué me impresiona? ¿Cómo empieza? Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten. Qué tremendo que en las mañanas se dirige uno al trabajo y te encuentras de cualquier tipo de personas y se gritan y se dicen, se enojan, y eso es dureza de corazón. Y Dios no puede estar en una persona con un corazón así. Hay un testimonio en una campaña evangelística. Hace el llamado el pastor para orar por los enfermos y ve que sube una señora con dificultad, toda torcida, y le dice: Dios, vas a orar por ella, la voy a sanar, pero le dices que tiene que perdonar a fulanita. Llega el pastor, empieza a orar por ella y le dice: espérate, no te vayas. Pero la señora hasta brincaba porque ya Dios la había sanado y le dice: no te vayas. Dice Dios que la condición para que tú conserves tu sanidad es que perdones a tal persona que tú quieras. Gritó y dijo: no. Cuando ella dejó de gritar, se volvió a torcer. Por la condición
disposición del corazón. Como les decía yo hace rato, necesitamos que el vaso esté limpio por fuera, pero también por dentro. Sí. Necesitamos tener un corazón agradecido, saber a quién nos acercamos, saber que al que nos acercamos tiene el poder de transformar nuestras vidas, saber que al que nos acercamos tiene todo el poder, toda la autoridad para traer cambios a nuestras vidas, para que toda enfermedad se seque en el nombre de Cristo Jesús, para que aún nuestras finanzas sean sanadas. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice el Señor Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar tus pecados o decir que tomes tu camilla, te levantes y te vayas? Era para que aquellos que estaban con malos pensamientos, esos escribas, dijeran, y reconocieran delante de quién está. Cierra tus ojos.